La cacería del oso andino es una cultura que se viene transfiriendo de generación en generación. Veía uno que el oso era un peligro para la sociedad tal vez y que había que matarlo. El principal motivo por los cuales ellos fueron o fuimos cazadores o aserradores es el desconocimiento de lo que tenemos y de que algunas de las especies pues ya se están perdiendo. El fin del conflicto armado en Colombia deja al descubierto el gran potencial en biodiversidad de muchos territorios inexplorados. Científicos e investigadores descubren nuevas especies para la ciencia. Este es realmente un momento para redescubrir nuestro país. Por los territorios de bosque andino del departamento del Huila, transita una de las especies de fauna símbolo para la biodiversidad colombiana. El oso andino u oso de anteojos ha sido uno de los animales más perseguidos y asediados por los cazadores que día a día reducen su hábitat natural. Los bosques y caminos de Pitalito no han sido indiferentes a los estragos causados por más de medio siglo de confrontación armada. La presencia activa de grupos guerrilleros y la llegada posterior de los paramilitares marcaron una de sus épocas más trágicas, no solo para sus pobladores, sino para sus especies de flora y fauna que vieron reducido su hábitat natural. Esta guerra, este conflicto armado, ¿cómo ha afectado también a los andinos? Sin lugar a dudas, el oso andino ha sido afectado por el conflicto armado. ¿En qué medida ha sido afectado? Los procesos de deforestación que vivió el corredor biológico por el establecimiento de cultivos ilícitos. Para nadie es desconocido que los cultivos ilícitos en cierta medida eran amparados por los movimientos armados ilegales, eran custodiados y en esa misma medida se dieron procesos de deforestación, altos procesos de deforestación que afectaron la masa boscosa que es el hábitat de esta especie. Hubo procesos de quema, procesos de fumigación, que sin lugar a dudas afectaron el ecosistema que sirve de hábitat para el oso. El oso andino cumple importantes funciones ecológicas al ser una especie sombrilla, lo que garantiza la protección de otros animales y plantas de los bosques húmedos andinos. El oso andino es uno de los mayores mamíferos que habitan en los Andes colombianos. Es la más representativa, es una especie insignia para nosotros los conservacionistas por la importancia que tiene dentro de la biodiversidad que tenemos nosotros en los Andes colombianos. Es una especie que no habita en comunidad, son seres, digamos así, muy solitarios. Uno ve en las imágenes que tenemos nosotros los machos transitando en forma individual, en los videos que hemos captado los vemos individuales, la hembra también individual. Ellos tienen un momento, una época en el año en que se buscan, hembra y macho, tienen su cortejo,
proceso de apareamiento y se separan y queda la hembra sola viviendo su proceso de gestación, pero ella vive sola con su oocesio. La caza ilegal y furtiva del oso andino, que ha sido tradición en varias poblaciones del departamento del Huila, es una de las principales causas de su estado vulnerable. Principalmente pues el oso ha sido cazado por su tamaño, para poder consumir la carne en algunas partes y comercializar algunas partes, pero principalmente la mayoría de cazadores siempre ha cazado oso de anteojos o danta de páramo. La inocencia y de pronto la ignorancia de nuestros campesinos los ha llevado a eso. Nosotros hemos visto muchos años atrás que el campesino se metía a la montaña con una escopeta hechiza de las que ellos fabrican. Por tradición buscaban de pronto el oso porque existe la fama de que la grasa del oso es beneficiosa para problemas articulares, que calma los problemas articulares. Hay otras creencias que nunca han sido confirmadas y no se pueden confirmar científicamente, y mitos alrededor del pelo del oso, la piel del oso, el miembro o el viril del oso, que dicen que es potenciador sexual. Entonces ellos hacen ese tipo de actividades de cazar y lo hacen de una manera, digamos, inocente y de ignorancia. Ya habíamos adquirido esas habilidades de cacería de parte de mis tíos, papá, abuelos, y es cultura aquí en la región. Luego de muchos años de intentar cazarlo, de verlo de lejos, de hacerle disparos, llega a comer maíz aquí a la vereda. Y tuve la oportunidad de encontrármelo, lo más cercano fueron 10 metros. Esa vez no llevaba la escopeta y me agarré a observarlo cómo come maíz, y es un animal inofensivo, es tierno al verlo, se ve de una apariencia que no es agresiva. Y cuando creamos un grupo de cacería, nosotros fuimos a verlo y luego ya dijimos, no, ese animal no hay que cazarlo. Por los cafetales y sembrados del corregimiento de Bruselas, uno de los más prósperos de Pitalito, comenzaría hace unos años una importante apuesta por la conservación del oso andino. Este pequeño caserío, escondido entre las montañas del Huila, es el refugio de quienes se hacen llamar guardianes del oso. Inicialmente éramos 80 personas y el objetivo como tal de todos es proteger el oso, la danta y las demás especies que acompañan en los bosques a los grandes mamíferos. Primero acompañaba a mi abuelo, que era el que más yo lo seguía en ese tiempo, a cazar, y cuanto animal que se encontraba y daba papaya, pues ese iba para el suelo, porque pues esa era la actividad de uno. Anteriormente uno pensaba, ¿verdad?, que el oso era, como usted acaba de decir, una amenaza. Creía uno que el oso era un peligro para la sociedad tal vez y que había que matarlo. Pero ya después de tener un poco de conocimiento de la importancia que tenía el animal, pues todos pensamos en que no había que atacarlo, sino que había que conservarlo. La toma de conciencia sobre la importancia de la preservación del oso de anteojos y su ecosistema se han convertido en una de las banderas de los pobladores de Pitalito. Es así como muchos campesinos que tradicionalmente se dedicaban a la caza han dejado atrás sus armas para buscar un nuevo camino.
Nos encontramos ahorita en la Reserva Natural El Cedro. ¿Cuáles son las características que hacen que este sea un ecosistema pues, propicio para que el oso de anteojos se pasee por acá? En primer lugar, la localización de la reserva. Nosotros estamos ubicados sobre el corredor biológico Guácharos-Puracé y esta zona específicamente donde estamos tiene una cobertura vegetal apta para que la especie permanezca allí. Tenemos cobertura de roble, estamos a 2.320 metros sobre el nivel del mar y la mayor parte de la cobertura es roble y el roble es hospedero de epífitas, de bromelias, que son fuentes de alimentación del mismo animal. Y hay otras especies asociadas en flora que le brindan alimentación al oso. Tengo entendido que no solamente se pasea por acá el oso de anteojos, sino también otras especies que incluso están catalogadas como vulnerables o en peligro. Hay una diversidad, el oso es como la cabeza de la pirámide, es la especie sombrilla y adicionalmente debajo de él hay 16 mamíferos, entre los cuales tenemos 6 felinos. De los 6 felinos registrados para Colombia hay 4 que tenemos aquí en la reserva natural, 9 especies de aves y una diversidad de flora y de fauna que está asociada al oso. Como organización ambiental, el Grupo Ecológico Reverdecer Laboyano, en primera instancia estamos conociendo mucho más la especie, conociendo en dónde está habitando en este momento, cuáles son sus hábitos alimenticios, confirmando lo que la literatura nos puede estar diciendo al respecto. Es importante el oso andino desde el momento en que lo identificamos, inicialmente porque nos está ayudando en los procesos de regeneración de los bosques, o sea, de la regeneración del bosque que tenemos acá en la zona, y a partir de que pues, los estamos identificando, pues podemos también realizarles un proceso de monitoreo y seguimiento para saber qué está pasando con ellos en la zona, hacia dónde se están dirigiendo a partir de las rutas de actividad que hemos, o de los senderos que hemos identificado en la reserva, y de cierta forma pues poder saber hacia qué otras veredas o hacia qué otras zonas de conservación se están moviendo estos individuos. Durante sus años de trabajo en la Reserva El Cedro, la Fundación Reverdecer Laboyano se ha dedicado a proteger al oso de anteojos de las múltiples amenazas a las que se ve enfrentado. La principal amenaza, pues evidentemente es que las comunidades van a tener más acceso a este tipo de reservas o a este tipo de zonas de conservación, y obviamente pues que a futuro estas especies se vean amenazadas porque las poblaciones o las comunidades pueden ver más acceso de pronto a la cacería o a la tala de los bosques que de cierta forma le están proporcionando un hábitat o un ecosistema a las especies. El oso andino, al igual que otras especies, tanto de flora como de fauna, está siendo afectado por los efectos de cambio climático y él está cambiando sus comportamientos. Hemos tenido experiencias en este primer semestre del 2017 en el comportamiento, por ejemplo, de las parejas cuando están en proceso de cortejo. Ha cambiado, era una actividad que se daba en el segundo semestre y pudimos visualizar en los meses de julio y agosto una pareja de osos cortejándose, y es digamos, anormal, pero eso obedece prácticamente a la disponibilidad de alimento que hay en el bosque, que también se ha visto alterada por los factores de cambio climático. Ese conocimiento llevarlo a la comunidad, que la gente conozca que habita el oso andino en las montañas, en los bosques que nos rodean, y que ellos sepan y conozcan cuál es la importancia que tienen esos individuos dentro del ciclo, por ejemplo, del agua, como el bosque, por medio de la dispersión de semillas que hace el oso, es renovado permanentemente, y el bosque renovado permanentemente nos puede brindar un buen recurso de agua para la comunidad. Primero que todo, el oso
no es una especie de mamífero que ataque a las personas, pero si nosotros le hemos venido quitando su hábitat, hemos llegado más allá, digámoslo así, de su casa, pues él por defensa o por instinto él va a tener que bajar hasta los cultivos. Estamos acabando con su comida, que son las bromelias, que son los frutos de los árboles. Somos nosotros que estamos generando pues una problemática para esa especie. Tal es el caso de nuestra reserva El Cedro, pues afortunadamente contamos con un plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental está dividido en algunas, según pues, la normatividad ambiental vigente, está dividida en zonas de conservación, ¿no? Entonces tenemos la zona de conservación, la zona de uso público, la zona de preservación. ¿Nosotros qué hacemos? En la zona de uso público es a la que nosotros le brindamos a las comunidades o a la población en general la oportunidad de que nos visiten y generar de cierta forma el ecoturismo, pero a las zonas de preservación y de conservación que de cierta forma la zonificación nos presenta, pues obviamente que esa zona es más restringida a procesos de investigación o a procesos que las diversas universidades o la academia como tal quiera desarrollar propiamente acá en nuestra reserva. La comunidad campesina del corregimiento de Bruselas encontró en la protección y preservación del oso andino no solo una forma de sustento económico, sino una manera de conectarse con el territorio. Ese gusto que me mencionabas por la cacería, digamos, ¿cómo lo equilibras ahora que haces conservación y conoces de la importancia del oso andino en todo este corredor? Uno aprende del seguimiento para cazar animales. Ese conocimiento es el apoyo para un guía ya en el proceso de educación ambiental. Hay una oportunidad con los animales, están allí, no los tengo que cazar, pero sí me están dando la oportunidad de ofertar otra actividad y contemplarlos. Porque es que los animales no tienen fronteras. Claro. Ellos tienen sus temporadas en las cuales vienen desde muy adentro de las montañas a alimentarse aquí los bordos donde están los cultivos, y es la oportunidad de nosotros decirle a las personas de la ciudad: vengan, nos visitan y conocen el oso de anteojos, conocen las dantas, los primates y las aves. En este momento la Corporación Machiramo está identificando unos senderos en esta comunidad para avistamiento de aves. Si protegemos las aves, protegemos algunas especies maderables, protegemos el oso, protegemos las dantas, protegemos los primates. El posconflicto es un escenario que genera mucha incertidumbre a los colombianos. Sin embargo, cuando tú miras a largo plazo, ¿cómo proyectas no solamente el corredor biológico, sino también la condición y conservación de muchas especies que habitan, además del oso andino? Tenemos bastantes retos. Quisiera mencionar dos nada más. El primer reto obedece más al gobierno, debe ser respondido por el gobierno nacional, en el sentido de que debe ejercer autoridad haciendo presencia en las áreas protegidas que ya están establecidas. Esas áreas que anteriormente habían estado resguardadas de cierta manera por la presencia de actores armados, hoy en día están sin presencia y requieren que el Estado haga una presencia con autoridad para evitar que lleguen colonos, lleguen procesos de deforestación y establecimiento de cultivos, incluso de cultivos ilícitos. El segundo reto que tenemos, y que está en cierta medida ligado, es cambio climático. El cambio climático está afectando flora y fauna. Nosotros acabamos de ver aquí en la reserva cómo la fructificación de los robles se alteró y se ha venido alterando por el incremento de las temperaturas en corredor biológico.
y en esa misma medida se ven afectadas diferentes especies. Entonces requiere de parte del Estado y de parte nuestra como investigadores realizar todo un trabajo de investigación y ajuste en las áreas para que podamos brindarle las condiciones necesarias a la especie y que ella pueda permanecer en el tiempo. El posconflicto puede ser una oportunidad para la conservación de las especies, pero también puede ser una amenaza, debido a que en este momento las ONGs o las entidades que están haciendo conservación pues tienen la facilidad de poder ingresar al hábitat donde se encuentra en este momento el oso de anteojos, pero también pueden ingresar personas que le pueden hacer daño al oso de anteojo como cazadores, ya no tienen problema para entrar. Digámoslo así, las empresas mineras como las petroleras, que son las que están haciendo, digámoslo así, en este momento una mayor deforestación en los ecosistemas. Entonces el posconflicto puede ser una oportunidad para las especies, pero puede ser una amenaza también. Quien hace parte pues, de Machiramo ha venido pues, de una cultura de cazadores y aserradores. El principal motivo por los cuales ellos fueron o fuimos cazadores o aserradores es el desconocimiento de lo que tenemos y de que algunas de las especies pues, ya se están perdiendo. Poder ver toda nuestra riqueza natural de otra manera, no solamente de que a un árbol lo podemos aprovechar sacándole la madera, sino que también lo podemos aprovechar siendo, por ejemplo, un punto de observación de aves cuando el árbol está dando su fructificación, o de nuestros bosques, no solamente verlos tumbándolos, haciendo un cultivo es que nosotros vamos a hacer aprovechamiento, sino que haciendo unos senderos, viendo lo que tenemos y ofertando, podemos también sacarle más provecho pues, a la biodiversidad que estamos nosotros conservando. Este viaje por el departamento del Huila demuestra que es posible cambiar acciones del pasado que impactan directamente en varias especies de fauna y flora. Machiramo y Reverdecer son tan solo un ejemplo de que el posconflicto, con toda la incertidumbre que genera, ayuda a hacer realidad estas iniciativas.